cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hoy queremos compartir con ustedes la publicación de 2 libros, el sentido, la razón de los mismos, el proceso que significó su elaboración y también el impacto que suponemos puede producir conocer su contenido y tenerlo como referencia durante el largo camino de la tarea docente. Nuestro tema, maestras y argentinas, con imágenes de aquellas lejanas maestras y el tema de Teresa Parodi, así lo presentamos. Hoy la encontré por la calle, señorita, y me he quedado pensando el tiempo ha pasado y usted sigue tan bonita y tan querible como ayer. Fue mi maestra de grado, he respondido a mis hijos cuando usted se fue alejando, menudita le ve el paso sin mirarme ni una vez. No la olvidé jamás, mi señorita Inés, la del rodete atrás y lentes de caré. No me recordará, me dije yo, no sé, y la dejé pasar, mi señorita Inés. Así es, como dice Teresa, los alumnos no olvidaron jamás a muchas de sus maestras y los pedagogos no olvidamos seguramente tampoco a quienes indirectamente fueron nuestras maestras. Bueno, le voy a dar la bienvenida a Eduardo Mancini, Mariana Caballero, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Gracias, Bueno, Mirta. Muy bien. Les contamos a todos que ambos están en Rosario, son rosarinos. Y bueno, Mariana, vos fuiste maestra de grado en escuelas públicas de Rosario, en el instituto también número 28, ¿sí?, de Rosario, y sos integrante de la comisión directiva de AMSAFE como secretaria suplente del nivel superior de ese sindicato tan presente como es AMSAFE. Bueno, les contamos a todos que a Eduardo, y seguramente va a quedar reflejado hoy, le interesa, le apasiona, dice, investigar la historia argentina. Por eso quiero preguntarles a ambos que han sido los compiladores laboriosos de estos libros que se llama Maestras Argentinas. En primer lugar, contanos, Eduardo, ¿qué se propusieron con este libro, con estos 2 tomos? Bueno, como vos decías, tanto a Mariana como a mí y muchos compañeros que conocemos, docentes, nos interesa mucho la historia y lo primero que hay que decir es que hay excelente material sobre la historia de la docencia argentina. Está, por ejemplo, la obra monumental de Adriana Puigros, que todos hemos leído y releído. Sí. Está la obra de Mónica Fernández Pais sobre el nivel inicial, que es excelente. Pero nos pareció que faltaba, como obra completa, volver a contar la misma historia de la educación argentina, y sobre todo de la escuela primaria, el nivel inicial, la alfabetización de adultos, o sea, el nivel más elemental, contarlo de otra manera, es decir, encarnado en las docentes, en la vida de las maestras. Entonces los capítulos del libro, que son unos 100, recorren distintas maestras y viendo su trayectoria, el contexto de la época en el que estaban y los problemas que tuvieron que abordar y cómo los fueron solucionando. Nos pareció que esta forma de contar la historia
nos podía suministrar muchas herramientas para la práctica cotidiana. Bien, ahora, en el libro hay muchísima documentación, mucha investigación. Contanos un poco, Mariana, ¿cómo fue la mecánica? ¿Se dividieron el trabajo? ¿Cómo hicieron? Sí, en primer lugar decir que la idea original fue de Lito, de Eduardo, eso hay que decirlo, Ujú. que es un militante apasionado que me invitó a sumarme a esta tarea y, y bueno, la tarea fue ir buscando maestras en el pasado y ofrecérselas o preguntarles qué les gustaría investigar a diversos compañeros de muy distintos orígenes, algunos vinculados a la academia, la universidad y otros interesados por escribir y por investigar la vida de maestros como ellos mismos. Por eso decimos en Claro. algún lugar que la vida de cada uno de los que escriben le podría agregar una página más a estos libros, a estos 2 tomos. Es un Ujú. libro escrito en su mayoría por muchos maestros, profesores, docentes y también por investigadores. Pero Creo que el eso es libro, importante. sí, habla esencialmente de maestras, maestras mujeres. ¿Esto es porque fueron mayoría? ¿Por qué? Fueron Eduardo, mayoría contanos. en la historia, Claro, fueron mayoría en bien, la historia así y es. además nos interesó resaltar ese aspecto. Las maestras Ujú. argentinas que fueron mayoría y de algún modo también invisibilizadas. Sí. Hay un subtítulo del libro que es muy potente, que es Entre mandatos y transgresiones. ¿Querés referirte un poco a eso, Eduardo? Sí, cómo no. Y está un poco relacionado con lo anterior. La decisión de que fuera solo de maestras tiene que ver con eso. Eh, Pensar que las mujeres fueron accediendo al trabajo asalariado desde fines del siglo XIX, principios del XX, a diversos oficios. Hubo Ujú. empleadas, telefónicas, domésticas, pero la docencia tuvo la particularidad de que fue esencialmente femenina, la docencia primaria e inicial, y entonces se expresó como en muy pocos lugares la problemática de género, es decir, la lucha Sí. entre, o la tensión entre mandatos, diversos mandatos, pero entre ellos un mandato patriarcal con sus valores, y Ujú. el hecho de que las mujeres a través de la docencia adquirieron un poder, una autonomía, un salario y un reconocimiento del Estado y de la sociedad, y entonces nos pareció muy rico abordar eh, la historia de la docencia en esa línea. ¿Qué Claro. pasó cuando ese gremio tan importante para toda la sociedad, porque se trata de la educación y de los chicos de todos, pasó a ser mayoritariamente femenino? Y bueno, de ahí devienen innumerables tipos de historias. Claro. A muchas de ellas les debe haber costado bastante eh, que se entienda que querían salir a trabajar, eso por un lado, y me parece que en la semblanza que hay, por ejemplo, de Ada María Elflein, aparece esto tan interesante de las mujeres alentándolas ella a que puedan viajar por sí mismas y por supuesto señalando en sus maravillosas crónicas el valor de la experiencia de cada uno de esos viajes por el interior del país, ¿no? ¿Qué Y decís, Sí, la nosotros, Mariana? maestra Ada Elflen, sí, seguí dale, Mariana. no, quería decir que el libro No, tiene no, por favor. muchas puertas de Ujú. entrada y una Así es es. preguntarse acerca del largo proceso de construcción de la identidad docente. En estos Ujú. días donde parece que está mal plantear desde la visión, por ejemplo, de Acuña, la necesidad de tener un trabajo estable, porque es visto como algo cuestionado, el largo camino de construcción de la identidad docente eh, tiene en el libro numerosas puertas de entrada para ver cómo se fue construyendo. Ese paso de apóstoles
a ser consideradas como trabajadoras en la década de los 70 con la construcción de la setera y los diversos gremios provinciales, es también una posible puerta de entrada al libro, cómo nos fuimos construyendo como maestras y cómo al defender la educación pública también estamos defendiendo el derecho social a la educación de todos los sujetos de este país también, como un interés de un sector, el de los maestros, coincide con la necesidad de educación pública laica, gratuita, obligatoria para todos. Así es. ¿Querías agregar Esa es una algo, Eduardo? No, como nombraste a Elfein, te iba a decir que efectivamente es un ejemplo apasionante de lo que sucedió con la Así es. docencia. En su caso fue transformarse en una escritora, periodista del diario La Prensa, muy leída, Así después es. reproducida en folletos escolares distribuidos por el ministerio, y también la primera repórter viajera que recorrió el país y, como vos decís, invitaba a las mujeres a organizarse por sí mismos sin depender de tutelas masculinas para salir a viajar por el país. Pero ese caso de Claro. Ada se multiplica, o sea, justamente el hecho de llegar a ser docente, tener su salario y ser reconocida en esa actividad, le permitió a muchas maestras convertirse en otras cosas, ir por más, hacerse escritoras, muchas hacerse feministas, dirigentes de partidos políticos, dirigentes de sindicatos, acceder a cargos en el propio sistema educativo, que fue una lucha, porque al principio eran Claro. todas maestras, pero los cargos estaban ocupados por varones. Así es, y tener autonomía, ¿no? Que en ese momento era una conquista impresionante. Para cerrar el tema de Ada María Elfein, les voy a recomendar un libro que salió hace poco, que se llama Impresiones de viajes, en el que Cintia Cordi hace un prólogo y una biografía de Ada María Elfein que es realmente apasionante, una pionera de los viajes, descubriendo la naturaleza, los aspectos sociales de un viaje, aprendiendo de los viajes e instando también de alguna manera a los docentes a que se animen a salir de la escuela, lo cual era un paso importantísimo en esa época. Les cuento a todos que los 2 tomos de Maestras Argentinas fueron presentados, como sucede en estos tiempos, por Zoom, no pudo ser presencial. En esa oportunidad estuvo Sonia Leso, secretaria general de la CETERA, y esto es lo que dijo. Pensaba, cuando Mariana me lo mandó y lo empecé a leer, pensaba que qué mezcla tan hermosa de grandes acontecimientos con pequeños acontecimientos, ¿no? Este libro es muy parecido a la escuela, se parece mucho a la escuela. Diría que es porque teje las historias cotidianas de las y los maestros, que van desde los temas de derechos humanos, género, hasta las grandes luchas del magisterio, ¿no? Y entonces Fuente Alba, y entonces la pelea por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, las peleas por el medio ambiente, las luchas por la educación pública a lo largo del tiempo, la historia de nuestros sindicatos, y también esa marca que tiene que ver con el hecho de ser mujeres, que es una particularidad, que no es cualquier particularidad, porque la irrupción de las mujeres en la escena pública o en el escenario público en cualquier momento de la historia trae cambios muy, pero muy importantes. No vuelve a ser lo mismo la historia después de Rosa Siperovich o de Rosa Fischer o de Aideu y de Viro, o de tantas mujeres que no conocemos. Eso generó también una conciencia política, una conciencia pedagógica y política. Y creo que el libro habla mucho de eso, que uno puede ver en las citas que Mariana hace, tanto de María Teresa como de Gramsci, como de Leticia, esa frase que a mí me gusta tanto, que yo la usé en un acto muy grande, no sé si se acuerdan,
para cerrar, porque a mí me parece, porque aparte Leticia era un hada, era, no sé, no sé, para los que no la conocieron, Leticia, aparte de ser maestra, Leticia pintaba, escribía bien, dibujaba, movía las manos de una manera bellísima, Leticia hablaba con el cuerpo. Nosotros la conocimos mucho y varias pinturas las donó a Ansafé. Pocos saben que murió muy pobre, pocos saben. Bueno, y Leticia es, por supuesto, Leticia Cossettini, esta maestra rosarina que trabajó en la Escuela Serena y que en un momento, ustedes lo saben mejor que yo, que la escuela todavía era muy tradicional, las escuelas en general, ¿no? En un momento en el que todavía también había medidas disciplinarias y represivas, lleva a cabo una propuesta extraordinaria que también registró este cineasta rosarino Mario Piazza. Les tenemos que proponer a los maestros que no han conocido ese video que se llama La Escuela de la Señorita Olga, que lo busquen en YouTube, algo van a encontrar porque es realmente valiosísimo. Eduardo, ¿querés decir algo más de Leticia? Leticia, entre otras cosas, bueno, como dice Sonia Aleso, era maravillosa, es una fuente de inspiración. Yo soy maestro de música, entre otras cosas, Leticia Cossettini sacaba a sus alumnos a recorrer el barrio, a estudiar el canto de los pájaros. Los chicos aprendieron los cantos de los diferentes pájaros y después armó un coro de pájaros, eran los alumnos imitando esos sonidos. O sea, sí. Una docente excepcional desde todo punto de vista. Sí, ese coro de pájaros que se ve tan bien y se escucha tan bien en el video de Mario Piazza es maravilloso. Los libros de ustedes, maestras argentinas, en realidad hacen una semblanza de maestras y de todo tipo de escuelas. Están desde las domiciliarias, las hospitalarias, la educación en contextos de encierro, las escuelas de la Tupac, los bachilleratos populares, las docentes que trabajan en medios rurales o en las islas, porque a veces tenemos una idea muy esquemática o muy parcial del sistema educativo y creemos que son, bueno, simplemente escuelas públicas, privadas, y nos quedamos ahí. En realidad, lo que ustedes transmiten en el libro es que es muchísimo más amplio, ¿no? Mariana. Sí, es tan amplio que la frase a la que Sonia refiere es una frase de las hermanas Cossettini que tiene que ver con lo que vos decís. La frase es que la historia se hace a fuego lento y el pueblo sabe que el maestro es el viento. Y el viento entra en todos los lugares, entra en las escuelas de las islas, en las escuelas domiciliarias. Es un viento que alcanza a todos y que por eso es democrático y plural. Y creo que en el libro tratamos de mostrar un poco de eso, ¿no? Cómo está el maestro, claro, en todas partes. El viento además esparce semillas, ¿no? Y esas semillas crecen. Bueno, hay un recorrido muy grande en los 2 tomos que podemos decir llega hasta nuestros días, y están aquellos maestros inolvidables que abrieron el camino y los vamos a ver en este video. Están presentes las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita. Algunas maestras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión
Desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Bueno, muy brevemente decinos, Eduardo, ¿por qué te parece importante que los docentes tengan, los maestros de hoy, tengan este conocimiento, esta información de lo que aportaron a lo largo de la historia estas maestras? Como te decía antes, lo que nosotros le pedimos a todos los que escribían, y tratamos de hacerlo nosotros, es que no se limitaran los capítulos a una simple biografía, sino que siempre se buscara estudiar el contexto de cada momento, qué problemas surgieron y cómo esa maestra dio respuestas. Entonces, cuando lo vamos leyendo nosotros mismos, porque nosotros fuimos recibiendo los capítulos de los autores, realmente vamos encontrando todo tipo de soluciones, de problemáticas que se abordaron, y que nos enriquecen profundamente. Inclusive, el libro empezó antes de la pandemia. Cuando estaba en curso y ya faltaban un par de meses para salir, vino la pandemia del coronavirus, la cuarentena, prolongamos el tiempo de salida y se agregaron más capítulos. Muchos de los problemas que tuvimos que discutir sobre este año, encontramos que ya habían sido abordados de distintas maneras por muchos docentes. Por ejemplo, la cuestión de enseñar al aire libre no es una novedad, un invento actual. Hay maestras, y está reflejado en el libro, que lo hicieron. Hay una experiencia muy, muy importante en Rosario en los años 20 y 30. El uso de la tecnología, por ejemplo, al que tuvo que apelar una maestra como María Fernanda Cañas, jovencita, recién recibida, un día le dijeron: queremos que vayas a alfabetizar en español a los alumnos de las Islas Malvinas, del año 74 creo que fue. Y tuvo que aprender y ver qué medios tecnológicos se aplicaba, porque tenía que llegar a alumnos de zonas rurales, distantes. En ese caso la radio cumplió un papel esencial. Problemáticas de género, por ejemplo, están un capítulo, los femicidios de Evelia Murillo y Vanessa en Santa Fe, que tuvieron relación directa con la actividad de defensa de alumnas abusadas en sus escuelas, o el capítulo sobre Liliana Paulucci, que fue una pionera de la educación sexual integral. Son temas vigentes. Mira, Eduardo, vamos a retomar en el próximo bloque justamente algunos de estos conceptos que señalás y otros,
que ya estaban en la preocupación de maestras en el siglo pasado. Y esto es muy interesante, de verdad. También vamos a hacer encuentro en el próximo bloque de Pablo Pinó. Enseguida volvemos entonces. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, no nuevo, pájaro de papel. Se busca. Seguimos entonces con Eduardo Mancini, Mariana Caballero. Estamos presentando los libros Maestras Argentinas y decíamos en el bloque anterior que hay conceptos que ya estaban presentes en algunas de estas maestras, como el concepto de igualdad, ya se hablaba de la importancia de enseñar a pensar, como decía Eduardo, de las salidas con los alumnos, las experiencias directas y la educación sexual integral. Bueno, a lo mejor fue por distintas políticas educativas que algunos de estos conceptos fueron interrumpidos, ¿no es cierto? El libro también da cuenta de los avances y retrocesos en este sentido, Mariana. Sí, nosotros pensamos que también entre las historias que se cuentan, hay historias de docentes que no eran progresistas, no buscaban la transformación, porque es un verdadero paneo acerca de la historia de las maestras. Y entonces también la historia da cuenta de los formidables castigos que recibieron a través de la historia algunas de esas maestras que pretendieron transformar la escuela y la vida, y Así que es. en su vejez nos contaban, a los que pudimos conocerlas, como Rosita Siperovich o como las hermanas Cosettini, de las cesantías y los procesos que vivieron en los gobiernos, por ejemplo, durante la dictadura militar. Claro. Ese paso, ese camino que hicieron las maestras para transformar la realidad no fue sencillo y fue sumamente difícil y castigado en algunos momentos, como en la dictadura, con la desaparición de más de 600 docentes, algunos de dirigentes también de la CETERA. Entonces el camino, conocer ese camino es importante para comprender el esfuerzo realizado por este enorme sector de maestras para transformar la realidad y cambiarla. Así es. Vamos a escuchar al licenciado Pablo Pinó, especialista en Historia de la Educación, que trabaja también en formación docente y hace una referencia a los libros Maestras Argentinas. Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? La verdad que es un gusto estar aquí en 2 dimensiones, pudiendo presentar el libro de los queridos compañeros de Rosario, ¿no? Un libro realmente hermoso. 2 tomos, ¿no? Ya son 2, ¿no? Borges decía que el 2 implica la idea de infinitos, a lo mejor estos 2 van a ser 3, 4, 5, quién sabe cuántos. Pero cuando yo leía el libro, me venía la imagen de el libro es una sala de maestros, una sala de profesores. Es un lugar donde nos encontramos los que enseñamos a contar historias, a charlar, a vernos. Y en esta época de mucha 2 dimensión, de mucha pantalla, como están viendo ahora ustedes, el libro nos invita a una tercera dimensión, que es el tiempo. Es una sala de maestros en el tiempo, es una sala de maestros donde los que estamos hoy nos juntamos con los que estuvieron antes, ¿no? Una idea de poder conversar con los que estuvieron antes y probablemente con los que van a venir. En esa misma idea, el libro tiene una idea muy interesante que sale a debatir con ciertas cuestiones. No solo nos cuenta las grandes glorias de los que hace mucho tiempo no están, sino que habla del presente. El libro trae gente en formación, como las alumnas del profesorado del Dorita, gente que se fue hace poco, como de San Martín, o como Estela Maldonado, digamos. No tienen esta idea de que hubo maestros gloriosos que desaparecieron, sino que es una gran lucha. Y otra ventaja que tiene el libro, que me parece muy buena, es que no está contada solo desde Buenos Aires o desde Rosario, sino que si bien pueden faltar algunas regiones, hay muchas más regiones en estos 2 libros que en la mayoría de las historias de la educación. Otra cosa sorprendente del libro es lo rápido que se hizo. Más de 90 autores que se juntaron a escribir 2 tomos, y creo que tiene que ver también porque en cierta forma esto pasó no solo por el impresionante trabajo de todos ellos, sino por algo que estaba en el aire. Bueno, le agradecemos a Pablo Pinó, me imagino que también ustedes. Eduardo, vos hace un rato hacías referencia, el libro contextualiza permanentemente, ¿no? Y en este sentido aparece la Guerra Civil Española y
que instala de alguna manera la necesidad de educar en el antifascismo, los aportes que fueron llegando a los docentes, los aportes de la psicología, ¿no? Incluso de la psicopedagogía, o también, bueno, las investigaciones de Emilia Ferreiro en su momento. Contanos un poco qué de todo esto te pareció importante incluir y por qué esta contextualización. Mira, yo te diría que fue en cierta medida buscado, pero también surgió naturalmente de lo que fueron aportando los autores. ¿Qué temas recorrían el libro? O sea, nosotros lo planteamos de forma totalmente abierta. Cualquier historia que tenga algo interesante para contar, pero y eso lo van a encontrar los lectores en cada capítulo individual. Pero si vos haces el recorrido por todo el libro, vas a ver que hay 3 o 4 temáticas recurrentes, donde son muchas las historias que vuelven sobre lo mismo. Y ya nos referimos a la cuestión de género, y te podría decir que otras 2 o 3 que recorren en todo el libro, o varias historias, son la cuestión del autoritarismo en la educación, que también tiene que ver con los mandatos, esos mandatos de educar para niños obedientes, que acepten todo lo que se les transmite, que estén quietitos, sentados, sin cuestionar, modelo que por supuesto fue resistido por gran parte de las docentes. No por todas, porque también hay algunas historias en el libro de las que se sintieron a gusto con esos mandatos, lo cumplieron y en algunos casos lo superaron. Son pocas historias, por suerte, son la minoría, pero existen. Y otra temática que aparece mucho es la cuestión de la inclusión, que es muy interesante porque aparentemente la ley 1420 resolvería la cuestión. Hace ya bastante más de 100 años ya tenemos obligación primaria obligatoria, gratuita, a cargo del Estado, entonces estaría resuelto el problema. Pero en la realidad, y por las políticas de diferentes gobiernos, sobre todo los conservadores, las dictaduras militares, el neoliberalismo, esa realidad siempre retrocede, o sea, siempre quedan restos de infancias sin alfabetizar, marginadas, y ahí también surgen muchas maestras que ponen el acento en esa cuestión. En el país, por supuesto que la mayoría son en el país. También incluyen, y me parece interesante, varias páginas de libros de lectura, sobre todo de libros de lectura de principios del siglo pasado, donde los mandatos y sobre todo el lugar de confinamiento de la mujer están muy claros. Claro, les voy a proponer, claro, Eduardo, les voy a proponer ahora y seguimos enseguida. Vamos a ver la primera parte del video Voces de Maestras, que también nos dan una idea de tantas que aportaron a nuestra formación. Es particularmente paradójico que siendo la educación, sobre todo la educación fundamental, la educación elemental, la educación básica en nuestro país, una extraordinaria experiencia llevada a cabo por mujeres, en general se habla de la saga de los maestros. Porque para mí la educación es la fuerza civilizadora que ha cambiado a la humanidad. Para mí la educación es la fuerza civilizadora que ha permitido que el hombre se vaya liberando poco a poco de todas las esclavitudes. Y la doctora Alicia Moró de Justo deposita en este momento su voto en la urna 1053. Reiteremos que en estos momentos ya tiene 93 años y sin duda es una historia viva de la política argentina. En mi pueblo llegaba la revista Villiquen, yo tenía 8 años de edad, y entonces ahí a mí me pareció, como salían las fotografías de los clubes, me pareció interesante hacer el club y convocamos a todos los chicos del pueblo. Y en el patio de mi casa hicimos la asamblea. El maestro que tiene la concepción de esa cosa cerrada, que es el recinto donde están los chicos y las mentes de los chicos, es un camino absolutamente falso. La vida no es esa, la vida son muchas puertas abiertas.
muchas posibilidades, muchos lenguajes, muchos caminos que conducen a un noble fin. Hemos podido adquirir esos libros, y más aún de los que pensaba el Consejo Nacional de Educación, y queremos que inmediatamente esos libros lleguen a todo el país. Y luego aparece analfabetismo funcional, aquel que no llega más allá de tercer grado, pero no nos preguntábamos por qué. Bueno, no llega más de tercer grado porque busca trabajo, porque es pobre, porque tiene familia, porque bueno, tantas cosas que son impedimentos, pero pareciera ser que esos impedimentos son parte del sistema sideral, como que tuvieran que ver con las estrellas y no con nosotros. Tenían su colonia de vacaciones, tenían esa sala de niños tan contenedora, había contención, aprendizaje, disfrute, y esa forma particular, esa cosa solidaria de pensar en el otro. Soy yo con el otro, sin el otro no soy. En nuestro país, las primeras maestras especializadas a nivel terciario fuimos nosotros, desde la Escuela Normal de Paraná, donde surge los primeros intentos de creación de los jardines de infantes y profesorado de la especialidad. Porque jugábamos con los vecinos y entre nosotros, y yo siempre era la maestra. Ni en la primaria, ni en la secundaria cumplida en la misma escuela yo pude estar en el cuadro de honor. ¿Por qué? Por la conducta, teniendo 9 y 10 de calificación permanente. Aquella era una indisciplina que rebotaba contra el muro que significaba un tipo de educación autoritaria y tradicional. Mis padres, como muchos otros padres, tenían una enorme fe en la lectura y creían en la educación. Nosotros vivíamos en una casa alquilada, pero no teníamos casa propia, pero biblioteca teníamos. Y en 1957, ahí nomás, preparamos un centro llamado de recreación infantil. No íbamos a llamar de esa forma tan cretina, llamado desertores escolares. Muchas gracias a todos los de Maciel de ahora, y a los viejitos, ver esto nos hace muy bien, mejor que las pildoritas. En vez de quejarse que si me miran, si no me miran, si me dan, si no me dan, si me discriminan o no me discriminan, al diablo con todo eso. Yo voy a estudiar y voy a aprender lo que se me da la gana. El maestro tiene que ser un maestro valiente. El maestro sumiso hace alumnos sumisos. Y tengo un epígrafe de Martí. Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho que se le eduque y después en pago contribuir a la educación de los demás. Que fue la campaña. Yo voy a dar clase de ustedes y yo, nada más. Es lindo dar clase, ¿tiene su experiencia maestra? No, todavía no saben, claro, más o menos, pero es lindo, les aseguro que es precioso. Yo me recibí de maestra normal, nacional, en una escuela pública. La sentí como militante que quería ser maestra en un lugar donde hiciera falta. Y a los 19 años me fui a Misiones, a una escuelita del Monte Misionero, para ser maestra. Bueno, cada una desde su lugar, desde su época, transmitiendo tanta pasión y tomando en cuenta esto que ustedes subtitulan, ¿no? Los mandatos, pero también las transgresiones, aquellas transgresiones que sobre todo contribuían a fortalecer, que contribuían a estos conceptos de igualdad y de democratización de la escuela. Nos vamos al próximo bloque para alcanzar a ver la segunda parte y también a Gabriel Berenner que nos está esperando. Ya volvemos. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, pájaro de papel. Seguimos entonces con Eduardo Mancini, Mariana Caballero. Es posible que no alcancemos a pasar la segunda parte, pero ustedes lo que pueden es leer Maestras Argentinas y recuperar ahí esas voces y los aportes de cada una. Hay aportes de todo tipo, metodológicos, de teorías de aprendizaje, de convivencia, de todo tipo, y también me parece que es interesante que no se da una imagen idealizada de las maestras, también
hubo algunas que tuvieron en su desempeño sus más y sus menos, como Rosa del Río. ¿Cómo fue recordarla, Eduardo? Sí, es un caso de los más interesantes. Como vos decís, en realidad hay que decir que ya la historia de Rosa del Río se conoce porque su sobrina, Beatriz Arlo, escribió sobre ella y sacó a la luz un hecho interesante o llamativo, impactante, que ella llamó las cabezas rapadas. O sea, la maestra Rosa del Río, ni bien asume como directora, el primer día que llega a la escuela dice: estos chicos tienen piojos, los junta en el patio, llama al peluquero y rapa a todos los varones. Un procedimiento que hoy no podría hacerse sin pedir permiso a los padres. O sea, esa historia ya estaba contada. Lo que nosotros buscamos, o en ese caso yo personalmente, me interesó ver que había otro aspecto para tener en cuenta, que es cierto desdén, cierto desprecio de esa maestra hacia la cultura popular. En un momento en que contradictoriamente Villa Crespo, que era el lugar de su escuela, era un bullicio, una emergencia increíble de expresiones de cultura popular. Bibliotecas, músicos de distinto tipo, estaba Osvaldo Pugliese, entre otros, formándose en ese momento y haciendo sus primeros conciertos, escritores, estaba Leopoldo Marechal, y la actividad comunitaria, asociaciones, clubes, deporte. Bueno, desgraciadamente para esta maestra, y a veces sucede poco, pero todavía sucede en la actualidad, se toma la cultura escolar, lo que está en los libros, lo que baja al ministerio, etcétera, como si fuera la única palabra que vale, cuando la verdad es que es una de las palabras muy importantes, pero los chicos vienen con sus propios saberes, de sus familias, de sus comunidades, de sus barrios, y muy valiosos. Claro, también en esta época no se podría concebir esto que hizo Rosa del Río, porque está mucho más instalada la idea de respeto a la infancia y porque también está mucho más instalada el lazo, la comunicación y los acuerdos familia-escuela. Exactamente, pero no bajemos la guardia porque hay casos, surgen cada tanto casos de maestras que parecen no estar a tono con estos tiempos. Es cierto. Mariana, ¿querías agregar algo? El caso de Rosa del Río se estudia en los profesorados. Es muy interesante el enfoque que le dio Lito, Eduardo, porque nos hace pensar en lo que no está dicho. Ni siquiera Beatriz Arlo ha fijado su atención en aquello que no aparece en esta cultura popular que es muy rica y que resulta también silenciada en esta visión muy interesante que da Beatriz Arlo en el texto de Cabezas Rapadas. Sí. Ustedes citan, en algún momento o alguno de ustedes hacía referencia a la valentía de las maestras. Creo que la valentía se ponía de manifiesto, ya sea participando de una marcha que podía ser por reclamos docentes, como podía ser marchas solidarias por el Ni Una Menos o por el aborto legal, pero también recuerdo en este sentido a Berta Braslavsky, cuando ella critica, y ustedes lo señalan en el libro, el currículum durante la dictadura, que planteaba que los alumnos de primer grado solo podían aprender 6 consonantes y las vocales, ¿no? Un currículum absolutamente empobrecedor que sobre todo desconocía o pretendía desconocer saberes previos a la escuela de los chicos. Bueno, digamos, aporte de Berta criticando en el propio Ministerio de Educación, más allá de si lo logró o no lo logró, es un gesto que me parece que deja una enorme enseñanza y que tiene que ver con el subtítulo del libro, ¿no? Con que no se trata de acatar automáticamente lo que a veces viene
desde las políticas educativas. Eduardo. Coincido totalmente con vos. Ese es otro de los grandes temas que recorre el libro, lo pedagógico y cómo las maestras tendieron a ir ampliando los horizontes de los chicos, valorizando, primero considerando al niño como un sujeto con sus derechos, con sus necesidades, con su proceso propio, y después reconociendo la importancia de los saberes previos propios de cada alumno y de sus familias y comunidades. Podríamos decir que fue individual de muchas maestras, pero también hay como dos olas que se ven en el libro, una la de la escuela nueva, que pone esto sobre la mesa en los años 20, 30, y después la influencia de Paulo Freire a partir de los 60, y de algunos autores locales como María Teresa Nidelkoff, que fueron muy importantes en este sentido. También Adriana Puigros, como lo mencioné antes. Así es. Le vamos a dar la palabra ahora a Gabriel Brenner, que saluda la aparición de los libros Maestras Argentinas. Quiero celebrar la edición de Maestras Argentinas entre mandatos y transgresiones, una maravillosa obra compilada por Eduardo Mancini y Mariana Caballero, una obra pensada quizás desde Santa Fe, pero con un sincero sentido federal, que nos relata y nos lleva a conocer una multiplicidad de historias, biografías de docentes, de mujeres, profesoras, maestras, directoras, estudiantes, delegadas sindicales, distintas referentes de la educación argentina que nos enaltecen, que nos representan y que de algún modo vidas, biografías que nos cuentan o dan cuenta del prestigio del normalismo argentino, de la pedagogía del siglo XX y también de lo que va del XXI en torno a la escuela como un lugar de derechos sociales y fundamentalmente a las mil y una maneras y formas de resistir, de hacer trampa, de sobrevivir, pero también de transformar, que tienen que ver con esta historia de tantas mujeres que transitaron el sistema educativo en una sociedad machista y patriarcal como viene siendo la Argentina y todavía es. Por lo tanto, me parece que este libro, que en realidad son 2 tomos, es una oportunidad pedagógica para debatir, para discutir, para poder conocer historias que seguramente muchísimas y muchísimos no conocen, pero fundamentalmente para saber de dónde venimos, para conocer nuestra identidad nacional, pero también la identidad pedagógica latinoamericana y fundamentalmente la identidad que tiene que ver con decenas y muchísimos años de lucha de tantas docentes que en muchos casos dieron su vida para que hoy tengamos un sistema educativo tan reconocido en nuestro país, en la región y en el mundo por su jerarquía académica, pero también por sus condiciones de construcción democrática. Así que quiero celebrar justamente que este libro circule. Un libro que además fue una construcción colectiva. Es una construcción colectiva en tiempos de exacerbación de lo individual y lo mercantil. Este libro es una construcción colectiva que también reivindica lo estatal y además de ser compilada por Mancini y por Caballero, participaron de esta elaboración colectiva el Centro Cultural de la Toma, Ediciones, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y también la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Son muchísimas y muchísimos colegas de todo el país que escriben historias de mujeres maestras argentinas entre mandatos y transgresiones. A leerlo.
Le agradecemos a Gabriel Brenner, docente en la Universidad Nacional de Hurlingham y en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Mariana, de despedida. Bueno, lo más hermoso del libro es el carácter de colectivo y también la posibilidad de mirarnos en la historia, de encontrarnos en experiencias anteriores y ver que tenemos referentes que con sus contradicciones, con sus luchas, han marcado un camino muy importante para seguir transitando. La verdad es que este libro es además un disparador de curiosidad, porque uno puede leer una de las historias y querer profundizar. Cada uno tiene una bibliografía y puede desde allí acceder a otros libros, otros videos. Decimos que es como un libro de arena que no termina, y creemos que estamos en camino de un tomo 3, o sea que seguimos construyendo. Qué bárbaro. Bueno, aunque lo perdimos por cuestiones de conexión a Eduardo, lo tenemos presente sin duda, es quien ha tenido la iniciativa de estos libros y te convocó a vos, Mariana, y tendríamos que decir por mi parte de despedida que Maestras Argentinas es un hermoso regalo para cualquier docente, porque está la historia de la educación, la historia de la formación docente, de la innovación, de la participación en luchas docentes y populares, porque es un enorme trabajo de investigación que por otra parte no se priva de transmitir emoción. Así que gracias a los dos por este esfuerzo en medio de la pandemia. Fueron ayudados por estas cooperativas y esto no es poco. Nos despedimos entonces de Eduardo y de Mariana Caballero y a ustedes también. Hasta la próxima semana. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.